Les ha pasado el link en Zoom que tenemos sobre filosofía argentina, ¿no? El viernes pasado teníamos el profesor de Colombia, pero le dio esto del COVID. Entonces, creo que felizmente estaba vacunado, y el impacto no ha sido tan fuerte, ¿no? Entonces, con él vamos a retomar de acá de repente un par de semanas, ¿no? Para hablar sobre la filosofía latinoamericana. En general, porque además un estudioso, es un historiador y tiene mucho prestigio en el universo de los filósofos latinoamericanistas, ¿no? Hoy vamos a trabajar el texto de Orlegui y lo vamos a unir un poco a los textos previos que hemos ido investigando, ¿no? Hemos ido reflexionando en conjunto sobre algunos elementos que van conformando todo este aspecto de la historización, ¿no? Recordemos que hay factores metodológicos que definen el ordenamiento, la jerarquización, uno. Hay factores de la situación cultural. Esta situación cultural significa desde dónde estás construyendo esta historia de las ideas, de la filosofía, ¿no? Esta ubicación, esta geolocalización es fundamental porque, recordemos, no es lo mismo escribir sobre o desde, ¿no? Un lugar, por ejemplo, situado en espacios hegemónicos. Cuando digo hegemónicos es que tienen un tipo de ordenamiento o dimensión cultural con ciertos grados distintos, por ejemplo, niveles de modernización, niveles de institucionalidad, etcétera. Y cuando se cuenta desde situaciones históricamente marginalizadas o hegemonizadas. Por ejemplo, África, por ejemplo, América Latina, por ejemplo, parte de Asia, ¿no? Etcétera, ¿no? Es decir, los países que han sido colonizados, los lugares que han tenido, ¿no? Una situación de colonización, suelen construir parte de su historia, de la filosofía, muy ligado a un relato emancipatorio. Por eso ustedes van a notar que nuestra filosofía en América Latina tiene un componente fuertemente ligado al asunto político, al asunto independentista. Y como tal, uno de los conflictos naturalizados, ¿no?, de este tipo de comunidades está preguntarse sobre su identidad, sobre su originalidad, sobre su propia agenda, es decir, desde las fronteras identitarias que caracterizarían a países, culturas o espacios culturales que han sido largamente dominados. Por lo tanto, esto no es un atributo singular de la filosofía latinoamericana. Si estamos mostrando, subrayando que se puede considerar que ese filtro es una característica de zonas hegemonizadas, entonces podría entenderse que este patrón en la que la temática, la agenda liberacionista, emancipatoria o de conflictos identitarios también suceda en espacios que han tenido esa dominación. Y así sucede. Países de África, países de la colonización inglesa en Asia, por ejemplo, tienen componentes fuertemente, con una marca notable respecto a la tensión, a la intensidad del conflicto identitario. Lo vamos a ver rápidamente. Recomiendo leer un texto, aunque no lo he puesto en el curso, porque estamos evidentemente haciendo una segmentación tal vez caprichosa, pero asumo que pueda ser interesante para que ustedes tengan una base. Es un texto de Edward Said que se llama Orientalismo. ¿Ya? Sería bueno que tomen nota. Orientalismo. La tesis principal de Edward Said es que, como una estrategia de la expansión imperial europea, en particular inglesa, que es donde se concentra Said,
forma un enemigo. Es decir, para operacionalizar prácticas de dominio, tú necesitas inventarte un enemigo. Esto es un clásico de la filosofía política, ¿no? O sea, el relato del monstruo, de la otredad, de la extrañeza, del diferente como enemigo, ha atravesado prácticamente toda nuestra historia. Son narrativas, ¿no?, de la monstruosidad que uno asume para hacer una cohesión interna de algún tipo de comunidad y usar diversas herramientas religiosas, bélicas, etcétera, para contrarrestar este enemigo imaginario. Lo mismo sucede en la expansión imperial europea, ¿ya? Los ingleses, según Edward Said, necesitaban justificar, legitimar con narrativas su expansión. Eso sucede con todo tipo de expansión, ¿no? Y para ello construyen un tipo de oriente, hacen una tipología oriental, ¿ya? Por eso su libro se llama Orientalismo, ¿no? Para eso se tejen una narrativa que construye, proyecta, inventa, ¿no?, con elementos que son fragmentados, tejidos, enhebrados, planificadamente, por supuesto, para construir esta suerte de gran enemigo oriental. Entonces, aparece esta dicotomía que es también un clásico en las expansiones europeas. Civilización versus barbarie. Es decir, el grupo cultural que va a querer expandirse se atribuye los valores virtuosos de la humanidad. Por ejemplo, que encarnarían el alto espíritu, ¿no?, el bien, la civilización, en pocas palabras, lo mejor de la humanidad. Un grupo construye este relato, lo ejecuta con dispositivos teóricos y dispositivos prácticos que se distribuyen en los niveles políticos, económicos, narrativos y teóricos, evidentemente, ¿no? Entonces, construyen a un oponente inferior, lo inferiorizan, y para inferiorizarlo lo equiparan a niveles de animalidad. Es decir, el otro grupo, los otros, son animalizados. ¿Por qué son animalizados? Porque se entiende, incluso en la ruta aristotélica, que toda etapa, digamos, animal es una etapa inferior a los seres humanos. Y esto es legitimado después, recordarán, en el 19, por una relectura que se hace de la teoría de Darwin, ¿no? Que habría, ¿no?, una evolución y los animales están en una etapa inferior al humano, ¿no?, que va a tomar este cariz de una explicación darwiniana o darwinista, que le da el relato cientificista, ¿no? Tienes una cultura que se ha apropiado de todo lo bueno, y tienes la otra que representa la barbarie, ¿no?, animalizada, inferior, caótica, desordenada, llena de elementos de mera supervivencia, y además el mejor ejemplo, dicen ellos, de su no civilización es su desorden político, es su anomia, su caos social, su inclinación religiosa, panteísta, politeísta, cualesquiera aquella que esté alejada de la razón instrumental, ¿no? Poca moderna, construida más bien bajo elementos sorprendentemente humanos, porque no escriben, o muy poca gente escribe, son ágrafos, etc., ¿no?
se inferioriza todo aquello que ha producido esa cultura. Se le considera como imitativa, en el mejor de los casos, se le considera como meramente receptora, y todo lo que produce a nivel discursivo es inferior. ¿Ya? Porque la cultura europea es el foco de la humanidad, es el centro del universo. ¿Ya? A esto se llama eurocentrismo. Así como hay egocentrismo, ¿ya? A nivel cultural, un tipo de sociedad, los valores que ellos tienen, lo universalizan, lo generalizan, la falacia típica, ustedes la conocen, ¿no? ¿Qué sucede ahí? ¿No? Y con ello interpretan y decodifican el mundo. Y por eso toda cultura que no se parezca a lo que ellos proponen como los parámetros civilizatorios, quedan fuera del juego de poder. Creo que tomen nota con claridad, porque es así como se debe explicar que los discursos de todo orden, filosóficos, literarios, etcétera, son vistos desde ese punto eurocéntrico como inferiores. Es más, como inexistentes. Llegan a tal punto de esta configuración, esta ordenación del mundo, que esa cultura dominada, hegemonizada, colonizada, todo lo que produce, ¿no? No solamente es inferior, sino parte de ella es inexistente. No se incorpora el gran relato universalista, que por supuesto está en clave y guiños europeos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estamos condenados. O sea, por lo tanto, las culturas que han sido colonizadas están evidentemente fuera, están apartadas de la historia, porque no se les reconoce como sujetos historiables. Sus discursos, por más que se esfuercen en producir, no entran, ¿no? Como parte de la contabilidad de una narrativa universal, civilizada, civilizatoria, desde las claves occidentales. Por eso Said dice, entonces Oriente, uno de los elementos con los cuales tú quieres construir un oponente y dejarlo fuera, es estereotiparlo. Y lo estereotipas, por ejemplo, exotizándolo. Porque Oriente es más parecido a las mil y una noches, ¿no? O sea, Extremo Oriente, Oriente, es visto casi como un cuento de Alí Baba, como un cuento de Aladino, alfombras voladoras, grandes dioses así arcaicos, múltiples, ¿no? Desordenada, por supuesto, ¿no? Brutalmente caótica, por supuesto. Entonces, son sociedades que hay que llevarles la cultura, que hay que llevarles la civilización, que hay que llevarles la filosofía, que hay que llevarles el ejercicio de pensar, la verdad, la ciencia, porque son, bajo este punto de vista eurocéntrico, sociedades que necesitan nuestra ayuda, que hay que liberarlas, ¿no? Que hay que llevarlas a una dimensión civilizatoria que por supuesto está bajo las manos europeas. Entonces, es completamente justificado tener un gobierno político ahí, ordenar su economía, estructurar su institucionalidad, ¿no? Reconocer algún tipo de discurso que sea coherente con el punto de vista que nos conviene y no aquellos discursos que hayan sido pues, cuestionadores. O sea, en pocas palabras, construir el patrón de lectura con la cual quiero además que esa cultura dominada se comporte. Entre ellas, por ejemplo, que no reconozca que tiene filosofía. Esa sociedad dominada
colonizada tiene desde su ordenamiento societario en la cual Occidente se ha apropiado, ¿no? Una marginalización. No hay interlocutores válidos. Tu gran tensión por mucho tiempo va a ser qué cosas son. Es una discusión de su propia identidad. Por eso ustedes van a ver que parte de nuestra discusión filosófica es: ¿hay o no filosofía en América Latina? ¿Es original o no es original nuestra filosofía? ¿Se puede hablar una filosofía latinoamericana? Etcétera. Eso es consecuencia de esta estrategia europea vencedora desde las metrópolis que han colonizado parte del mundo. Estas preguntas no son preguntas exclusivas de América Latina, de la filosofía, son preguntas desde en África, son preguntas también en Asia. Repito, porque esta estrategia de expansión metropolitana europea incorpora como parte de su dominación elementos discursivos que llevan a que el punto en la cual la identidad sea una razón inicial para intentar explicarse qué cosas son. Y por supuesto, expulsar de cualquier tipo de canon a los filósofos que son de esa cultura. Y para eso, dices ahí, y en eso está, es muy cuñano, ¿no? Uno lo que hace es construir una comunidad intelectual, académica, que ayude a que el circuito virtuoso de legitimación de la hegemonía se sostenga con el tiempo. Para eso dispongo de un aparato mediático. O sea, los medios de prensa, siglo XIX, ahora el XX lo están notando ahora, tienen que ser controlados de aquellos que dominan. Y esta dominación significa que yo configuro la percepción que va a tener la población, construyo una realidad, como una matrix, ¿no? En la que justifico efectivamente el dominio. Y para eso también tengo agentes. Los agentes académicos, son los profesores, los investigadores, todo tipo de agente que hace una legitimación de ese tipo de discurso hegemónico. Y como ustedes saben, ya Kuhn bien lo planteó con una comunidad científica para instalar su paradigma, ¿no? En la ejecución de su instalación está empujado por los agentes. Los agentes son las personas de carne y hueso que van diciendo que no hay filosofía en América Latina, lo mejor es Kant, lo mejor es Husserl. Esos son los agentes que critica después a Sarmundi, que critica a Dussel y que critica a Berley, ¿no? Porque expanden la fe, son evangelizadores, son como los vendedores de mercadeo, como si te vendieran Herbalife, lo mismo, ¿ya? Están predicando acríticamente un modelo de pensamiento. Y son, por supuesto, sumamente beligerantes con la percepción, como la mía o como la nuestra, de la posición latinoamericanista que cuestiona estos modelos hegemónicos. Si entendemos eso, comprendemos a Said y comprendemos uno de los puntos con la cual parte la crítica al colonialismo, ¿ya? Y el colonialismo es un colonialismo de índole discursivo también, que se mantiene todavía con diversas capas, ¿no? Que en épocas de dominio político marcado, de dominio económico evidente, ¿no? Es mucho más claro este dominio discursivo. Sin embargo, como saben, siglo XIX, 1821 en el caso peruano, 1810 en otros países en América Latina en general, esta emancipación política también significó una búsqueda de emancipación discursiva. Asunto que recién estamos entrando después de casi 200 años.
¿no? Entonces, Said lo plantea brillantemente respecto a este imaginario que Occidente ha fabricado respecto a Oriente. ¿Ya? Y en esta antinomia, todo lo occidental es visto como superior, como lo mejor, como lo bueno. Y todo lo contrario, lo barbárico, lo caótico, lo laberíntico, el pandemonium cultural, lo informal, representa a esa monstruosidad que hay que civilizar. Se autolegitiman. Esta autolegitimación discursiva es sumamente sutil, muy inteligente, muy compleja, porque inserta en los colonizados las mismas creencias con eficacia. En parte de los que han sido colonizados asumen ese paradigma y desde su punto de colonizados interpretan con los criterios análogos a los que han sido instalados desde la metrópoli dominante. Y con eso despliegan sus interpretaciones. Con esa situación, con ese estatus, es que organizan el mundo. Por eso les decía hace un momento que la filosofía latinoamericana no es la única que se pregunta sobre sus marcos identitarios, sobre sus fronteras que han ido explicando este gran conflicto que significa saber preguntarse cuál es su punto de partida como filosofía. Y si tiene en realidad esencialmente, ¿no?, una naturaleza filosófica lo que hace. Y mientras intenta resolver, pasan años este problema de identidad. Pasan años. No digo que esté bien o que esté mal, lo que estoy describiendo es una situación que es una característica de las culturas dominadas. Repito, no es una exclusividad de América Latina. Lo mismo pasa en África, lo mismo pasó en África, lo mismo pasó en la India. Por eso, cuando hacemos este ejercicio de cuál es nuestra historia de la filosofía en América Latina, tenemos que pensar que esto no está, es más, está completamente conectada a una estrategia de dominación, a una configuración, a un reseteo cultural que ha construido parámetros de interpretación. Estos parámetros de interpretación, ¿no?, estos márgenes desde los cuales uno codifica, son explicadas desde esta instalación del grupo, de la cultura, del imperio sobre el colonizado. En frase de Salazar se llama lo que él llama la cultura de la dominación, ¿no? Esta cultura de la dominación tiene un dominante, un dominador y un dominado. Es binómica y antinómica además. Y este atrapa, lo controla, lo diseña, y el dominado tiene que romper, escabullirse para quebrar este gran telar de dominación. En el texto que ustedes han revisado de Augusto Salazar Bondi, la cultura de la dominación se expresa no solamente a nivel filosófico, sino en las varias capas de convivencia, económico, político, etc., ¿no? Pero lo que nos queda a nosotros es
esta dominación filosófica, ¿no? Hace que nuestras energías o parte de nuestros debates tengan esta huella y esta preocupación, este universo respecto a preguntarse sobre sus condiciones identitarias como tal. Beorlegui detecta esta situación, se da cuenta que es un entrampamiento, también lo detecta Salazar, Dussel, por supuesto, Miro Quesada probablemente con menos éxito, porque para Miro Quesada, lo que se llamó la corriente universalista, ¿no? Convive tranquilamente con la corriente regionalista. Ellos dicen que regionalismo es cuando la filosofía eh, se allana, ¿no? A una geolocalización, por ejemplo, desde América Latina, un locus cultural, ¿no? Pero para Miro Casada eso no es necesariamente contrario a que haya gente que sea filósofo analítico, hermenéutico, fenomenólogo, esencialista, etcétera, ¿no? O sea, hay un universalismo y un regionalismo, que son el gran debate de los años 50, 60 en nuestra filosofía de América Latina, ¿no? Que para mí lo que sea pueden convivir. Para Salazar, no necesariamente, porque parte de este universalismo tiene en sí misma un gen, ya veremos así, un chip colonizador, que es donde va a agarrarse después la teoría decolonial, que vamos a tocar, por supuesto, con Quijano y demás, ¿no? En cambio, para Dussel, para el último Dussel por lo menos, y para Beorlegui, la filosofía latinoamericana, ¿no? Tiene que ser mayoritariamente una preocupación también sobre los asuntos latinoamericanos en sus diversas capas. Biorlegui va un poco más allá. Para Biorlegui, la filosofía latinoamericana debe contarse solamente con aquella que nos da cuenta, que nos narra, que nos describa, ¿no? La situación política y de dominación de los europeos. Por lo tanto, hay que trazar la historia de la filosofía en América Latina desde sus componentes liberacionistas. Aquí se allana la teoría planteada por Ceruti, por Dussel, ¿no? En la que nuestra genealogía entonces debe llevarnos a incorporar el pensamiento de resistencia indígena de toda América Latina, al pensamiento emancipatorio de la época colonial y por supuesto a todas las rutas que están planteando como proyecto político y filosófico la liberación. No debería importar aquí contar sobre los sucesos de los agentes del paradigma, es decir, me debe importar poco o no debería incorporarlo con una notoria visibilidad a los discursos que son una réplica, una repetición, una imitación, ¿no? De lo que se hace en Europa. En pocas palabras, no voy a contar la historia de la analítica, pues, de la pragmática, ¿no? Del existencialismo, de la hermenéutica, del posmodernismo, ¿no? Porque no entra en la dimensión de una filosofía latinoamericana que es activista, cuestionadora del eurocentrismo. Más bien la otra es cómplice, es colaboradora, es parte de la estrategia de expansión, por lo tanto hay que hacer frente, ¿no? A ese tipo de agentes. Son los oponentes, por más que compartamos el mismo espacio físico, son oponentes. Para ellos la filosofía latinoamericana es parte ineludible de la liberación de los pueblos.
sea, la filosofía latinoamericana no es un canto que se pueda separar de la lucha por la justicia, de la lucha por la equidad, de la lucha por unas condiciones de vida humanas. Una filosofía que no esté allanada a esa agenda no es filosofía para ellos. No es filosofía porque es colaboracionista. No se puede derrumbar, ¿no?, el mundo y estar en silencio, sostiene. La filosofía en América Latina es comprometida, es un ejercicio de ciudadanía, tiene una vocación por la justicia social. Se habla desde la denuncia frente a la injusticia. Se tiene que filosofar para cuestionar el orden social. Se tiene que filosofar para justamente hacer una crítica incansable a la inequidad, a todo tipo de autoritarismo además. Para ellos, la filosofía latinoamericanista, miren ojo a eso, ¿eh?, latinoamericanista, y desde América Latina, ¿no?, incorpora en sus propios procesos, ¿no?, una preocupación, un compromiso con su contexto social. No se puede ser un filósofo de Torre de Marfil. No se puede ser un filósofo abstraído de sus circunstancias. Y aquí usan Ortega y Gasset, donde dice, soy yo y mis circunstancias. Yo no puedo estar hundido en la pobreza, por ejemplo, eso lo dice Yacuría, y filosofar. No puede estar en una dictadura en la que matan a nuestros compatriotas, a nuestros hermanos, dice Yacuría, y hacer filosofía, sin denunciar justamente al poder opresor. Y el poder opresor significa para ellos todo tipo de control que va contra la vida. Un modelo de opresión es aquello que sujeta al individuo, apaga su libertad. Por eso la filosofía en América Latina busca la libertad, busca la equiparidad, busca, sin cansarse, una historia enraizada con el contexto social. Y como ustedes van a notar hasta lo que estoy contando, la teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez es una interpretación de las claves cristianas, que es un compromiso con el pobre. O sea, el rostro de Dios se ve en el pobre. El rostro de Dios está en el prójimo, no abstracto, sino en el prójimo concreto. Y el prójimo concreto son aquellos que la iglesia, ¿no?, actúa, la iglesia actúa en las zonas que Dios necesita que actúen, y esas son las zonas populares. Los teólogos de liberación, en los años 70, ¿no?, y comienzos de los 80, están en los pueblos jóvenes. Villa El Salvador, Comas, Ayacucho. Por eso ustedes van a notar que en los años 90, con la dictadura de Fujimori y con el gobierno del cardenal que nombra Juan Pablo II, además Cipriani, el ataque a la teología de la liberación fue poner obispos en ciudades donde habían teólogos de la liberación o jesuitas, ¿no?, que estaban muy cercanos a los teólogos de liberación, ¿no? Había jesuitas que eran teólogos de liberación también, ¿no? Y ponían gente del Opus Dei. O sea, el contraataque a la derecha del catolicismo fue colocar a sacerdotes y obispos del Opus Dei. No solamente en las ciudades importantes del Perú, sino también en las zonas populares. Los 90 y el año 2000, esta expansión del conservadurismo frente a la iglesia popular que se deriva del Vaticano II, con teología de la liberación, ¿no?, y todo el programa de Bogotá, de la iglesia latinoamericanista, ¿no?, que se compromete con la sociedad, ¿no?, con el pobre y se enfrenta a los gobiernos, a las dictaduras, ¿no?, es combatida desde la derecha. Esta ideologización conservadora, del ala más conservadora del Opus Dei en el Perú, ¿no?, por eso tenemos un cardenal que fue del Opus Dei.
porque en su estrategia de neutralizar este tipo de iglesia de la teología de liberación, el Vaticano de Juan Pablo II, ¿no? Convirtió al Perú en un experimento mundial también para enfrentarse a esta línea izquierdista, digamos, ¿no? Progresista de la iglesia. Por eso van a notar que todavía en muchas de las poblaciones periféricas los sacerdotes son de derecha, son de Opus Dei, para contrarrestar y neutralizar esto. Porque para la teología de liberación, que vamos a tocar después con detalle, ¿no? Cuando veamos el libro de Gustavo Gutiérrez, no puede hacerse teología en abstracto, pues. Lo mismo que les comenté hace un momento sobre la filosofía de la liberación, como lo sostiene Orley. No se puede hacer filosofía mientras la gente no tiene que comer. No se puede hacer filosofía mientras ves a todo el mundo, ¿no? A tu alrededor, muriéndose de hambre, o lleno de injusticia social, o siendo oprimidos por gobiernos autoritarios. Eso es irresponsable, inmoral, desde las claves de la filosofía latinoamericana liberacionista. No se puede concebir un filósofo, ¿no? Que ve como Nerón Roma ardiendo. La filosofía es un compromiso con la vida. Y cuando la vida, por estas estructuras, dicen los filósofos de liberación, sociales, ¿no? Ataca, hostiliza y convierte, los animaliza y convierte en sujetos oprimidos, la filosofía, su labor es liberarlos, ayudarles a pensar. Es como el ejercicio clásico de la filosofía occidental. Recordarán ustedes que es el famoso mito de la caverna, ¿no? O sea, el filósofo lo que hace es despertar inquietudes, dar un faro, dar una luz, cuestionar, pensando y actuando. Por eso es un activista. Los filósofos de liberación son activistas. Y eso es lo que plantea Borlegui. Por eso cuando ustedes leen lo de Borlegui, su historia de las ideas, tiene como subtítulo, ¿qué cosa? ¿Cuál es el subtítulo del libro de Borlegui? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué han Una revisado? búsqueda de la identidad. ¿Cómo? Una búsqueda incesante de la identidad. Así es. Y en el prólogo plantea su programa. ¿Cuál es su programa filosófico? Entonces tenemos que leer de Orlegui, Dussel, desde esas claves. No se hace filosofía latinoamericana de manera inocua, inocente. O te comprometes o no. ¿Y con qué te comprometes? Con unas premisas fundamentales de la filosofía, espíritu crítico, pero más que todo en defensa de la vida, y la vida es atacada por la estructura a veces de desigualdad social. La vida es hostilizada porque existen sujetos opresores, ¿no? Y la filosofía cumple un rol fundamental de liberación. Las dimensiones en las que actúa son diversas. La formación escolar, la filosofía popular, la filosofía universitaria, como la que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, la filosofía de reconocimiento de los pueblos originarios, hacer historia de ellas, activar procesos de interpretación cuestionadores. De esto no se trata hacer filosofía en América Latina, dicen, ¿no? Es casi una condena, diríamos. Una condena al activismo, una condena al compromiso. Si no, ¿para qué ser filósofo? Si no, ¿cuál es en América Latina la condición de ser filósofo? De ser un lector acrítico, un fan de Husserl, decir que Husserl es perfecto, una deidad, ¿no? Un ejercicio supremo de la verdad y llegó a la conclusión que ningún ser humano ha llegado. Un delirio, ¿no?
Imposible, pues eso, ¿no? Los filósofos latinoamericanos no tenemos héroes, no tenemos panteones, nos paramos derrumbando el parricidio cada rato, se lo toman a Salazar Bondi cada rato, a Dulce Lomí, son referentes nada más. Pero aquí no hay dioses. Es además, filosofía latinoamericana es marcadamente ateísta. Nos cuestionamos y ya está, y seguimos. Next, ¿no? Solo así se puede entender. Aceptamos y respetamos el proceso, pero después lo cuestionamos. Los conocemos, nos apropiamos y luego seguimos. Porque es incesante la búsqueda. No se detiene. Está en formación, es como una lava que hacía bullido, ¿no? Va tomando la forma del recipiente que la contiene o del horizonte cultural que la contiene. Y puede modificarse y puede impactar positivamente y puede atraer, por supuesto, debe traer a elementos de cuestionamiento de manera permanente a todo aquello que signifique un cuestionamiento a el orden establecido. El establishment es, deportivamente incluso, parte de lo que hay que cuestionar para los filósofos latinoamericanos. ¿De acuerdo? Entonces, entendido, creo hasta esta parte, esta presentación, comenzamos a comentar las primeras ruedas sobre el texto de Orlegui. Alzamos la mano entonces los que quieren comentar. Jerry primero, Frank segundo, o Frank primero, Jerry ya sacó la mano. Junior segundo, comentarios. Profesor, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, yo tenía un comentario respecto de dos cositas, ¿no? La primera es el hecho de la filosofía y la liberación que se propone. Esto también se ve en cómo se llama en el texto de Miro Quesada, casi al comienzo. ¿Por qué? Porque existen dos vías, ¿no? Que sería el marxismo y el cristianismo. El marxismo, bueno, toma ese camino, por así decirlo, de protesta, y piensa que no solo se debe hacer una exclusión del pensamiento occidental, sino más bien debe tomarse, por así decirlo, el toro por las astas y entonces hacer un análisis propio de los problemas que se encuentran en Latinoamérica, ¿no? Y bueno, en este caso Marx lo hace en otro contexto, pero evidentemente, si lo aplicamos al contexto de Latinoamérica, eh, esto es lo que se tiene que hacer, una crítica, y entonces de esta crítica lo que parecen hacer es una filosofía de la liberación, ¿no? Una filosofía en señal de protesta hacia los sucesos que están ocurriendo o que ocurren en ese momento en Latinoamérica. Eh, lo otro que... Ay, perdón, me olvidé. Lo otro que iba a mencionar, creo que vuelvo a levantar la mano porque se me fue la idea, pero eso era lo que quería mencionar. Ok, gracias, Frank. Bueno, puedes volver si efectivamente. Jerry, te escuchamos. Sí, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Profesor, yo quería comentar sobre la base de lo que usted estaba sosteniendo, ¿no? Eh, revisando el libro de Edgar Montiel, que es una compilación de artículos, su libro se titula Barro Pensativo, él dice que hay valores del, del Tahuantinsuyo, ¿no? Que tenemos que rescatar, ¿no? Como parte del sistema de, de valores que han nacido, ¿no? En estas tierras, ¿no? Y uno de esos valores es el trabajo colectivo, ¿no? Que se ha expresado a través de la mita, ¿no? Sabemos que en el Tahuantinsuyo la mita era el trabajo eh, que desenvolvía la gente, pues como una forma de pago, ¿no? E iba destinado, pues, ¿no? Al, al imperio, ¿no? Representaba un tributo, ¿no? Y bueno, y así hay otros valores que rescatan, ¿no? Eh, y bueno, él sostiene que
que eso tenemos que aplicarlo hoy en día a nuestra sociedad, ¿no? Bajo la conducción del Estado, ¿no? Y bueno, yo estoy de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo a propósito de lo que usted viene mencionando, que hay una dominación, ¿no?, cultural por parte de la metrópolis europea, ¿no? Pero me hace pensar también que reivindicar ciertas costumbres y ciertos valores tradicionales puede constituir un arma de doble filo, ¿no? Por ejemplo, la mita, que es el trabajo comunitario, tiene mucho significado para la gente de, de nuestra, de nuestra época, ¿no? Por ejemplo, yo vivo en un asentamiento humano y acá la gente desarrolla las faenas, ¿no? Que son actividades colectivas para resolver, ¿no?, problemas concretos de la comunidad, ¿no? Hace falta carretera y ya todos tienen que meter las manos para construir la carretera. Es necesario eh, plantar postes para tener electrificación estable, ya todos meten la mano para hacerlo, ¿no? Y eso es una forma nueva de lo que antes era la mita, ¿no? Y eso está bien, ¿no? Es muy positivo, ¿no? Las ollas comunes, los vasos de leche, también son formas nuevas, ¿no?, de organización del pueblo, de estas tradiciones que eran muy antiguas, ¿no? Entonces es parte de la cultura de nuestros antepasados que hoy en día se reivindica a través de formas nuevas. Pero acá también hay un problema, ¿no? Por ejemplo, en los años, en la década de los 20, con Leguía, se quiso reivindicar la mita a través de la conscripción vial, ¿no?, que era la construcción de carreteras, ¿no? Y esta política fue promovida por el Estado. El problema que acá Mariátegui varias veces va a remarcar es que quienes salían a trabajar eran en realidad los indios, ¿no? Y salían a trabajar no por voluntad propia, ¿no? No porque la nación y el Estado lo ordene, ¿no?, sino porque sencillamente sus patrones los obligaban a hacerlo, ¿no? Incluso en medio del trabajo, pues eran maltratados físicamente, ¿no? Y en los años 90 también hemos visto cómo se instalaron bastantes ollas comunes, ¿no?, y vasos de leches a lo largo de nuestro país, como un medio para poder eh, obnubilar, ¿no?, la visión de la gente, ¿no? Mientras Fujimori construía, pues, colegios, ¿no?, a través de licitaciones con empresas fantasmas, ¿no?, para sacar dinero del tesoro público, la gente pensaba que todo estaba bien porque tenía su vaso de leche, tenía sus ollas comunes, recibía cierto financiamiento de parte del Estado, ¿no? Entonces, o sea, por un lado, yo creo que trae elementos muy positivos de esto de la tradición, ¿no?, tradiciones ancestrales, ¿no?, que tienen que reivindicarse porque tienen cosas muy buenas, ¿no? Pero por otro lado, creo que constituye un arma de doble filo en la medida en que no se comprenda que la sociedad, pues, está compuesto no solo por discursos, ¿no?, sino también por clases sociales, ¿no? Entonces, ese creo que es el mayor aporte que el marxismo puede ofrecer a esta doctrina, ¿no?, de rechazarlo, el discurso que viene del mundo europeo y que subyuga la mentalidad de nuestra gente, ¿no? Bueno, eso es lo que quería comentar, profesor, sobre el tema. Muy bien, muchas gracias, Jerry. Johnny y luego Jesús Ismael. Bien, quería mencionar algo que menciona el texto de Beorlegui. Al comienzo del primer capítulo lo menciona. Es que el hecho de que los europeos, bueno, gran parte de los filósofos que hacen filosofía allá, ellos dan por sentado de que lo que hacen, o sea, su modo de pensamiento es filosofía, y que no se atreven a cuestionar si su filosofía primero es filosofía, o sea, de hecho. No se preguntan por su identidad, no se preguntan sobre si soy alemán o soy francés o inglés, o sea, no, dan por sentado de que por el hecho de que están ahí, han nacido ahí y hacen filosofía desde ahí, ya se dan por sentado que es filosofía, ¿no? Y eso es lo que no ocurre aquí, pues, o sea, Berlei da a entender eso, ¿no? O sea,
saca a relucir el que lo primero, o sea, como mencionó también usted en su exposición sobre el subtítulo de la obra, que era sobre la búsqueda incesante de la identidad. Johnny, no te escucho la última parte. Johnny, ¿llegaste a terminar? Creo que lo perdimos a Johnny en audio. A ver, mientras se reintegra Jesús y luego sigue Junior. Buenas tardes, profesor. Bueno, a propósito, quería de escucharle su exposición y sobre el punto sobre esta búsqueda de identidad que constantemente y a través de las épocas, desde 1500, desde la conquista de los españoles, se anda realizando los filósofos. Entonces me preguntaba, y usted también ya lo señaló, que no solamente retrasa a los pueblos en su desarrollo cultural, social, político, ¿no? Eso usted ya lo ha señalado, pero quería acotar que, por ejemplo, eso se ha visto aquí en el Perú, ¿no? Porque a comienzos del siglo pasado se veían como las Fuerzas Armadas, el ejército tenía la influencia francesa, la marina podría haber tenido la influencia inglesa, la aviación norteamericana, ¿no? Y en a fines del siglo anterior también hemos visto cómo la policía no estaba completamente integrada, ¿no? Por un lado la GC, por otro lado la policía republicana, y se peleaban entre ellos, ¿no? Entonces este mundo en que vivimos todos disociados, unos con otros, el pensamiento, la ideología alemana, el racionalismo francés, ¿cómo se puede integrar? Porque se ve, y en la actualidad es más tangible aún, ¿no? Los semáforos son de una marca, son 100 alemanes, por otro lado tenemos semáforos chinos. Entonces, el mundo intelectual es tangible que repercute en la sociedad, ¿no? Y esto es lo que usted ha rescatado. Y quería pedirle su opinión o comentario al respecto de lo que el presidente de Argentina acaba de señalar la semana pasada, ¿no? Sobre el origen de los pueblos de América. Más o menos dijo así, ¿no? Que los mexicanos salieron de los indios, los brasileños de la selva, pero los argentinos llegaron en los barcos, ¿no? O sea, vemos que en la realidad no hay un consenso, no hay una integración total. Y bajo esa perspectiva, ¿qué se puede hacer, profesor? Gracias. Ok, Carlos. Junior y luego Cabero. Ah, no, Jesús. Primero Junior. Profesor, buenas tardes compañeros. Sí quería hacer un comentario acerca de lo que usted ya había mencionado al principio, ¿no? Y es el tema de la liberación. Por ejemplo, estaba leyendo a Salazar Bondi y estoy haciendo una investigación sobre él, y en el tema en el texto de la cultura de la dominación, él es bien específico en señalar que lo principal es el tema económico. Entonces, la labor del filósofo, del intelectual, sería reconocer la situación que vive nuestro país como país dominado, comprenderla, y entiendo esto de comprender como asimilarla, rechazarla en nuestro interior, o sea, rebelarnos contra ella y actuar en base a esta. Pero lo curioso que quería hacer mención aquí no es tanto el tema de liberarnos por el simple hecho de concebirnos como tal, como latinoamericanos, por ejemplo, porque Salazar Bondi dice, no es el hecho de concebirnos como indios o como españoles o como occidentales lo que nos va a hacer ser originales o genuinos,
sino es la coalición de los países tercermundistas en contra del poder hegemónico que viene oprimiendo y dominando a nuestros países. Y lo más curioso es el hecho de que Salazar Bondía hace una advertencia y dice, hay que hacerlo pronto porque el armamento o la industria armamentística del país que nos domina, en este caso Estados Unidos, va a ser tal en un futuro que la liberación va a ser mucho más complicada. Entonces, creo que por ahí se ve la tendencia de Salazar Bondía que para liberarnos del yugo económico se hace preciso una revolución violenta, ¿no? Quería saber cuál es su opinión sobre eso y bueno, ese sería mi comentario. Voy a responder rápidamente lo de Junior, para no dejarlo. No, Sarboni nunca propone un giro violento, en ningún caso. ¿No? En ningún caso. Para ese no es el camino, ¿no? La descripción que tú dices es correcta sobre la cultura de dominación, pero la salida no es un tipo de giro bélico, para nada. Salazar Bondi es más bien un pacifista, todo lo contrario a esa tesis, ¿ya? A ver, Jesús y luego Cabero, y luego contestamos la pregunta también que me hizo Carlos, ¿ya? Escuchamos Jesús y luego Cabero. Profesor, yo soy Jesús Carlos, y Perdón, aparte, Jesús, efectivamente, estoy viendo, estoy cada vez peor. Vicenzo, efectivamente. Sí, ¿Te profesor. escuchó? Yo tenía dos comentarios. Bueno, uno tenía que ver con el papel del Estado. Me refiero, si pensamos en una identidad nacional, eh, esta no ha sido de ninguna manera espontánea. Hemos visto cómo el Estado ha sido el que ha tenido que promover una cierta identidad, lamentablemente es una marca. Y también ser el mismo el que crea los parámetros de esta. Es decir, a diferencia de los Estados-nación del siglo XVI, que claro, ellos no pensaban si son franceses o alemanes, pero se sentían de una manera parte de algo, y eso se reflejaba en sus leyes. Tenemos una constitución nominal, la de 1993, que solamente demuestra lo mismo. Eso por un lado. Y lo otro era que en lugar de dividir, por ejemplo, las influencias europeas que tengamos de las propias, soy más de la idea de encontrar eh, los puntos que nos unen. Me refiero, si yo fuese marxista, por ejemplo, que no lo soy, tendría que reconocer que el marxismo es una ideología europea, o en todo caso, yo hablo castellano, un poco de aymara, por abuelos que conocían eso. Eh, pero si quisiera partir de algo tan extremo como decir que tengo que eliminar cualquier componente europeo, pues desde el lenguaje que hablo ya empecé mal, porque solamente hablo castellano. Pero serían mis dos observaciones en todo caso. Perfecto, gracias Vicenzo. Christopher y luego Felipe. Profesor, bueno, yo tenía una pregunta y es que si es que existe filosofía latinoamericana que tenga una perspectiva no esencialista de lo que es, de lo que tiene que, de lo que es y tiene que ser América, Latinoamérica, o por ejemplo, en contra de los que creen que, bueno, América es criolla, o los que piensan que América tiene que ser indígena o mestiza, si es que hay algún punto de vista que más bien diga que no es necesario tener alguna uh,
mantener alguna de estas identidades necesariamente, ¿no? Eso es lo que quería saber. Ok, Christopher, gracias. Felipe. Profesor, buenas tardes. No sé si se me escucha bien. Sí, genial. En realidad tenía un comentario y una pregunta a la vez sobre el texto de Beorlegui, aunque no sé si es específicamente del texto, sino quería encuadrarlo de una forma distinta. Lo que pasa es que cuando estaba leyendo el texto no podía evitar pensar en, bueno, el planteamiento principal creo, sobre todo el segundo apartado, que es esto de que los horizontes culturales definen la clase de filosofía que se está haciendo en esta discusión en torno a una filosofía universal, regional o una postura intermedia, ¿no? De preguntas universales con respuestas locales. Dentro de ese mismo cuadro se afirma, y no recuerdo exactamente la cita, pero es algo así como que los filósofos están en la obligación o tienen el deber de continuar con una tradición histórica nacional en el sentido en el que la filosofía local se resume o se responde a las preguntas universales según una tradición determinada, particular y específica de una determinada región, cultura o pues el Geist, ¿no? Del pueblo. En ese mismo sentido, recuerdo que la semana pasada tuvimos una conferencia en pedagogía, donde venía un doctor mexicano, no recuerdo su nombre, pero hablaba sobre dos cosas en torno a la función del filósofo dentro de las localidades, ¿no? Él tiene una tesis o trata de sustentar la idea no más que ver con una cultura jesuita latinoamericana que con una cultura jesuita europea, en el sentido en el que pues, se forme la flecha, etcétera, ¿no? Y él reclamaba que Descartes no puede ser una imagen europea solamente, una imagen solamente francesa, sino que Descartes también podría ser reclamado por una tradición latinoamericana. Y en ese mismo sentido tenía una afirmación que no sé si se condice con lo que diría Beorlegui, pero en todo caso yo la encontraría medianamente contradictoria, o no sé si contradictoria, sí problemática, ¿no? Siento que hay algunas tensiones que habría que resolver, y es que si seguimos esta línea de que la filosofía local tiene que subyugarse a un determinado geist respondiendo a planteamientos generales, ¿hasta qué punto el filósofo no se vuelve un servidor público? En el sentido en el que su trabajo ya no se limita a una búsqueda, bueno, o no se expande, porque creo que no hay una limitación ahí, sino hay una expansión a la búsqueda de una verdad trascendental, que reconoce cierto tipo de límites, pues porque el hombre no puede acceder a todos estos límites, y lo subyuga a una ideología de turno, o lo subyuga a generar una identidad nacional particular. Y mi problema es ese, ¿no? Que si la tarea del filósofo es en particular la búsqueda de una verdad, entonces no sé hasta qué punto la idea de las preguntas universales que se responden desde perspectivas o horizontes culturales locales terminan por limitar al filósofo a encontrar esta verdad dentro de la identidad que trata de buscar, generando así que el filósofo sea un servidor público, limitando sus libertades, etc. Esa es una tensión que no sé si se puede resolver o que me causa algún tipo de problemas hasta el momento. Perfecto. Muy interesantes comentarios y igual de interesantes las preguntas, ¿no? Voy a combinar las respuestas, ¿tá? Sin ánimo de agotar, por supuesto, todas hoy. El curso dura todavía muchas semanas más, pero creo que sí es importante ir dando unos hitos de sugerencia, ¿no? Y comienzo con esta pregunta sobre esta historia que contó Carlos, que es al parecer un dicho del presidente de Argentina, ¿no? Y la misma pregunta ustedes extiéndanlo, porque vamos a usarlo como una parábola, de cuándo inicia América Latina como tal, cuándo se inicia el Perú como tal. El Perú independiente, republicano, es 1821, ese es el oficial, el que estamos, no sé si conmemorando, celebrando el próximo mes, ¿no? Pero hay la misma pregunta que atraviesa de cuál es el punto de partida con la cual uno considera que cierto contorno identitario nos puede identificar como tal, ¿no? Y para eso hay múltiples respuestas. Hemos hablado desde las tesis republicanas, las tesis de pueblos originarios, las tesis coloniales, que encuentran
en su contexto histórico, ¿no? Los insumos suficientes para sostener que ahí empieza algún tipo de tipología o conjunto de significados identitarios, ¿no? Cuando Fernández habla de que Argentina es fruto de la migración, desconoce todos aquellas poblaciones previas a la migración del siglo XIX, por eso habla de barcos, ¿no? Que recuerden, es una tesis oficial del Estado argentino vencedor criollo, ¿no? Que sostenía justamente que Argentina es un compuesto de migraciones europeas. Es una narrativa que ha sido cuestionada también, pero ha sido la vencedora durante muchos años de interpretación de la argentinidad. De Brasil, igual te despachas, ¿no? A todos los pueblos originarios, y tiene lo que Fernando acaba de decir, que empieza de repente con las grandes poblaciones que habían sido exterminadas. Recuerden que Brasil es una colonia portuguesa. El Brasil moderno empieza a fines del 19. Sus universidades más grandes son de 40, 50 años atrás. Sao Paulo, Campinas, son jovencísimas. Porque Brasil es un invento del siglo XX. Lo mismo pueden ustedes trazar con cada uno de los países en América Latina. ¿Cuál es el relato? ¿Cuál es la narrativa que se legitima como el punto de partida de una supuesta nacionalidad? Recordemos además que les he explicado ya que el concepto de nación es un tipo de estrategia de homogeneización decimonónica, ¿no? La idea del Estado-nación, o sea, la nación identificada con el Estado, que es muy decimonónica, ¿no? Había múltiples naciones además en lugares como el Perú, por ejemplo. Pero es un tipo de nación la que vence, la que se apropia de todas aquellas, ¿no? Que es una estrategia típica de decimonónica, lo mismo sucedió en Francia, lo mismo sucedió en Inglaterra, en España, etc., ¿no? España se apropió y dejó a los catalanes afuera, los vascos afuera. Recordarán ustedes, esa es una estrategia del nacionalismo español del 19. Es decimonónica. Esa disputa que ustedes ahora han notado mucho del nacionalismo catalán, es porque en el gobierno de Franco terminó de cerrarse ese tipo de nacionalismo hispánico, ¿no? Madrileño, si quieren, o sea, de toda aquella parte central de España, ¿no? De Castilla y León. Y dejaron afuera a los vascos al norte, lo mismo a la Galicia, ¿no? Y por supuesto los catalanes, que es toda la costa mediterránea, ¿no? Que son los que más, pero los más radicales fueron los vascos. ETA es un movimiento de liberación que fue acusado por ellos de terrorismo, pero un movimiento que tiene origen liberacionista en los años 70 y en los 80, porque sintieron que habían sido incorporados al Estado español, excluyendo su lengua, tomando sus recursos, etc. Lo mismo sucedió con Cataluña. Los últimos 30, 40 años han sido una disputa de índole nacionalista, de esa magnitud. Pero aún fuera, así, repito, el nacionalismo es un constructo geopolítico, cultural, que tiene una fuerte curva, ¿no? En el siglo XIX. Curva de pensar la situación, ¿no? Por ello la pregunta, ¿desde dónde podemos contar nuestra historia? Tiene que ver de dónde resolvemos también esa situación. ¿Desde dónde queremos contarla? Lo que estamos planteando aquí, que es que entendamos que efectivamente tenemos que darnos cuenta que no es que cuenta la historia per se, por eso decía que no es inocua, y no tenemos que percibir, entender, comprender que se cuenta de un punto tal que involucra asumir una marca identitaria X, originaria, mestiza o republicana, etc.
o fuertemente indígenas. Eso lo que estamos entendiendo de manera inicial. Ustedes apliquen lo mismo a todo tipo de historia de la filosofía, no solamente latinoamericana, porque ahí están involucrados otros factores. Es patriarcal, ¿por qué excluyen a sujetos, por ejemplo, femeninos? No hablan de filósofas, lo había mencionado, o de pueblos vulnerabilizados, o de pueblos solamente que tienen la escritura, por ejemplo, como mecanismo de comunicación discursiva, y no otro tipo de mecanismos. Si avanzamos a reconocer que eso es altamente conflictivo, vamos a entender que las historias de la filosofía en general responden, son consecuencia de un debate de esa magnitud. ¿De acuerdo? Entonces, esta pregunta, si hay o no, que hizo un compañero de usted, sobre escenarios no esencialistas, tiene y está ubicado de nuevo con este punto de partida. Porque si tú consideras que la filosofía efectivamente, ¿no?, empieza con la República, o a fines del 19, ¿no?, tu agenda es la que ha planteado o ha incidido gente como el Pesado Salazar Bondi, que hay que resolver un tema económico en el caso de Salazar fundamentalmente, ¿no? Fundamentalmente no dice que es lo único y lo primero que hay que resolver. Ojo, hay una diferencia. O sea, el que no resuelvas eso no te lleva a la inmovilidad, a la inmovilización, ¿no? Y por lo tanto el horizonte de discusión puede ser múltiple. Salazar Bondi, le repetí, y le dije la semana pasada también, que es uno de los mejores filósofos analíticos de América Latina. Su libro Filosofía del Valor, que lo sacó en la Complutense hace unos 4 o 5 años, un libro espectacular sobre filosofía analítica, de los mejores, lo sacó el Fondo de Cultura Económica de la Universidad Complutense, uno de los, en lengua castellana, más importantes filósofos analíticos. Y no es contrario, ¿no?, a la idea de hacer filosofía latinoamericana, que algunos llaman esencialista, lo cual no lo es. Eso nos lleva a otro punto también, ¿no? Que hay el peligro, efectivamente, que notaba gente como David Sobrevía, de que que lo dijo además sobre la filosofía de liberación, y aquí notó el peligro de Sobrevía, diciendo que efectivamente una agenda de ese espíritu crítico, libertario y filósofo en general, hacer un estándar, digamos, común, ¿no?, puede caer en un mundo peligro si lo subordinamos a un tipo de discurso. Es decir, que tenga que estar comprometido, por ejemplo, con la liberación, que es lo que le critica Sobrevía a Beorlegui y a Dussel y a Ceruti, ¿no? Dice Sobrevía, lo respondo en palabras de Sobrevía, eso no es posible. Porque esta subordinación, ¿no?, a pesar que puede tener el discurso libertario, axiológico, ¿no?, de activista comprometido, puede tener un peligro. Este peligro es que, entonces, ¿qué has descartado como filósofo si no haces eso? Si no tienes esa tarea incorporada en tu vida filosófica, quedas fuera de los juegos filosóficos. Para ir Sobrevía esos peligros. Porque escondería un relato autoritario, ¿no? Así como aquellos que dicen que no es ser filósofo si no lees a Husserl, o no lees a Kant o a Heidegger, no le prendes su velita, por supuesto, ¿no?, su genuflexión respectiva, entonces no eres filósofo. Lo mismo sucedería en el otro bando. Sobrevía ven eso muchos peligros, y es ahí brillante Sobrevía, efectivamente. Una de las estrategias de subordinación es suponer que tu relato puede ser este relato latinoamericanista, activista, etcétera, o heideggeriano, o husserliano, o hasta marxista, que tu relato tiene en sí mismo valores superiores porque están en nombre de la paz mundial, de la libertad, de la justicia, del compromiso, lo que sea, sobre otros. Trae un peligro autoritario esa de Sobrevía. Y eso es contraproducente con la diversidad que debería tener todo tipo de pensamiento.
y con la capacidad divergente además, heterogénea además, y preocupada por generar el conflicto discursivo, no el allanamiento del discurso. Porque con el pensamiento único se acabó la filosofía. Y eso es verdad, ahí me allano lo que dice sobre vida. Uno puede plantear tareas y hacer un área de investigación y hacer una disciplina y tener una comunidad. Pero eso no significa la exclusión de otras esquinas, aristas de las cuales se filosofa. Esa es la diferencia. ¿De acuerdo? Y esa es la crítica también que le hace David Sobrevilla fuertemente. Hay un texto famoso que está publicado en Solar a propósito, en la revista que yo dirijo, de David Sobrevilla a Carlos Biorley. Les recomiendo la lectura para que vean por dónde le da, ¿no? Por dónde lo cuestiona Biorley, ¿no? Bueno, con Carlos discutió hace años este tema, ¿no? En España, ¿no? Entendió efectivamente que puede entrañar también esta posible dificultad. Y lo cual lo veo sumamente veraz, ¿no? Veraz, y eso responde a las preguntas de nuestros compañeros también. Bien, muchachos, hemos hecho un buen ejercicio de conversación y hemos, creo que, tenido acá un interesante intercambio. El día viernes se les ha pasado